Hola, bueno, hoy vamos a trabajar el concepto de los números racionales. Recordemos que los números racionales se representan con la letra Q en el sistema numérico que utilizamos. Aquí a la derecha les he mostrado un poco, en resumen, más o menos cuáles son los subconjuntos numéricos que tiene el sistema que usamos. Los primeros números que aparecieron fueron los números naturales, porque eran los números con los que la gente contaba, desde el 1, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, en adelante hasta infinito. Valga la aclaración, cada uno de estos subconjuntos numéricos son subconjuntos infinitos. Es decir, hay infinitos números naturales, infinitos números enteros, ¿sí? Recordemos que estos son los enteros, infinitos números racionales, que son Q, infinitos números irracionales, infinitos números reales, infinitos números imaginarios e infinitos números ¿qué? Complejos. ¿Bien? Ahora, estos subconjuntos se relacionan entre sí de acuerdo a este diagrama que acabo de colocar acá. El conjunto de los complejos son todos los números que conocemos, ¿sí? Comprende la unión de todos estos conjuntos. Ahora, vamos a ir de lo más pequeño a lo más grande. Los números naturales ya venía diciendo que son los números con los cuales contamos. Ojo que el 0 no es un número natural. Ahora, ya después aparecieron los números negativos, entonces negativos más enteros positivos más el 0 formó el conjunto de los números enteros, que se representa con la letra Z, ¿sí? Recuerda que naturales, los números naturales, también se conocen como los enteros ¿qué? Positivos. Ahora, los enteros, ¿sí? Los enteros hacen parte de un conjunto más grande que es el conjunto de los números ¿qué? De los números racionales. ¿Por qué un conjunto más grande? Porque los números racionales, además de los enteros, comprenden todo lo que son los decimales, los fraccionarios, ¿sí? Entonces, este video específicamente va a tratar un poco de profundizar acerca de los números racionales. Hemos llegado hasta los números racionales. Entonces, como los números racionales comprenden a los enteros positivos, negativos y el 0, a los decimales y a los fraccionarios, todos estos son ejemplos de números ¿qué? Racionales, ¿cierto? ¿Cuál es la definición de un número racional? Analíticamente el concepto es que un número racional es cualquier número X, ¿sí? Perdón, acá está mal. Cualquier número X que se pueda expresar, como P sobre Q, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que un número cualquiera será racional siempre y cuando haya dos enteros, P y Q, estos tienen que ser enteros, que al hacer la división o el cociente me dé el número racional. Ejemplo, ¿cómo puedo saber si 4.1 es un número racional? Pues simplemente busco expresarlo como una división de dos enteros, en este caso P y Q. ¿Qué números enteros podría utilizar en un cociente para que me dé 4.1? La manera más sencilla sería 41 sobre 10, ¿cierto? Porque al hacer esta división simplemente coloco el número de arriba y como divido, corro la coma a la izquierda, me queda 4.1. ¿Qué quiere decir esto? Que 4.1 es un número ¿qué? Racional, ¿sí? Ahora, menos 50 es un número racional. Si nos paramos en el diagrama, menos 50 es un entero negativo. Y los enteros negativos pues están dentro de los números ¿qué? Racionales Q. Quiere decir que por diagrama ya sabemos que es racional. Ahora encontremos dos enteros, dado que por concepto necesitamos demostrar que menos 50 es un número racional. Podemos expresarlo como menos 100 sobre 2, por ejemplo. Alguien diría, también lo puedo expresar como menos 100 sobre 4, por supuesto. Todas estas fracciones de números enteros, ¿sí? Cocientes de números enteros, me dan menos 50. Eso quiere decir que el menos 50 pertenece al conjunto de los números ¿qué? Racionales, ¿vale? Lo mismo 4.1. Ahora, 0,3 periódico. Recordemos que 0,3 periódico es 0,3 con decimales infinitos, ¿sí? Entonces acá hay que tener un poco de cuidado. 0,3 periódico,
Alguien diría que no es racional porque tiene decimales infinitos, pero fíjese que podemos encontrar dos números enteros p y q tales que el resultado sea 0,3 periódico. Por ejemplo, 1 sobre 3. Si dividimos 1 entre 3 nos da 0,3 periódico, ¿sí? Como 0,3 periódico se puede expresar como la división de dos números enteros, entonces 0,3 periódico pertenece a los números racionales. De hecho, el nombre de números racionales proviene de la palabra ¿qué? Razón. ¿Qué en matemáticas? Razón significa ¿qué? Cociente o división. Es decir, un número racional es aquel que se puede dividir o expresar como una división entre dos números ¿qué? Enteros. Ahora, para terminar, estos números de abajo son números que no son racionales. ¿Son qué? Son irracionales, están por fuera de los números racionales. ¿Por qué? Porque tanto pi como Euler, como las raíces de algunos números impares, no todos, hay que revisar acá cuáles números impares en un próximo video. Hay que tener en cuenta que estos números son ¿qué? Irracionales. Es decir, no podemos encontrar dos números enteros que al dividirlos nos dé pi o nos dé Euler o nos dé una raíz de este número. Por lo tanto, estos números no pertenecen a los números racionales. También se podría escribir no pertenecen a los números ¿qué? Racionales, o simplemente pertenecen a los números irracionales, ¿sí? Bien, eso es todo por hoy con respecto a los números racionales.